Iniciamos Camino Nuevo dándole la cordial bienvenida. Vamos a continuar con estos temas. Lo que estamos buscando es que usted y yo podamos tener la certeza de poder obtener una madurez en el área espiritual. Esto es totalmente distinto a todo lo que usted y yo podamos entender o saber. Es más, jamás se ha escuchado algo así de poder madurar en lo espiritual. Estamos gobernados, usted y yo, por un sistema que un día se va a eliminar, se va a desaparecer. Jesucristo lo anunció, Dios lo anunció en múltiples ocasiones. Una de ellas, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán. O sea, todo se va a acabar, todo va a desaparecer. Por ahí en otra escritura dice que los cielos y todos los planetas, todo va a ser conmovido y va a ser como si arrancaran un trapo así viejo, van a desaparecer. Esa es la grandeza del Dios que tenemos, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, y Jesús dijo, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son eternas. Y el ámbito de Dios, el ámbito del cielo no es un ámbito religioso, sino que es un ámbito de eternidad, a lo cual ningún sistema establecido en el mundo, ni en la tierra, ni en ningún otro lado, puede establecer un contacto o un acceso al reino de Dios y de su justicia. Recordemos algo interesante, Jesucristo cuando llegó, Él no vino a ofrecer ningún tipo de religión. Él dijo claramente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muy pocos lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque todos estamos desafortunadamente habituados a que todo lo necesitamos conseguir a través de nuestros esfuerzos propios, por nuestra carne, por nuestras habilidades, y nada de lo que a mí no me cuesta trabajo lo voy a aceptar. Muchas veces somos así de ingratos y necios, y esto es lo que ha alejado a gran parte de la humanidad del gozo de poder disfrutar de todo lo relacionado al reino de Dios y de su justicia. Se ha perdido de vista algo y es interesante saber esto. Yo he escuchado en múltiples ocasiones y en múltiples religiones con mucha gente que practica una religión que está habituada, amarrada a cosas ya que son antiguas, que son viejas, que están añejas y ya son rancias, pero ahí siguen aferrados porque ese es el concepto satánico, que usted y yo permanezcamos establecidos y encadenados y esclavizados a un concepto religioso, porque no nos va a permitir ver más allá de nuestra nariz. Solamente vamos a confiar en lo que nuestros sentidos captan y en lo que creemos nosotros que son las cosas de Dios. Ahora bien, vamos a entrar en materia en cuanto a lo que viene siendo el verdadero plan de Dios, ¿sí? Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo accesar a Dios? O sea, para muchos es imposible. Mucha gente quiere cumplir ciertos ritos, ciertas formas de aprender de Dios para estar al nivel de las grandes gentes supuestamente que saben de Dios y que son grandes pastores, grandes evangelistas, sin saber que muchas de las personas que conocemos que han establecido un criterio y una forma de comentar y comunicar el Evangelio que no es el que Dios desea que usted y yo conozcamos. Es muy triste saber que el concepto de Dios no va relacionado con ningún tipo de religión. Esto lo va a estar escuchando usted continuamente aquí con nosotros, y hay mucha gente que está compartiendo también lo mismo, ¿sí? Estamos esperando todos y cada uno de nosotros que sea el Señor el que hable a través de nuestras vidas, ¿sí? Que use nuestras vidas para poder entender su evangelio y poderlo comunicar de acuerdo a como su Espíritu Santo quiere que se hable. Déjeme decirle algo. Mucha gente siempre en las religiones está escuchando.
o está repitiendo. Somos imperfectos y que no somos perfectos y solo hasta el día que nos muramos vamos a ser perfectos. Y eso es lo que enseña la religión. Lo va a escuchar en múltiples ocasiones y todo el mundo está seguro de que somos imperfectos y no nos damos cuenta del engaño de la religión. Ese es un concepto de un tipo o de una institución o de alguna organización que están estableciendo esa clase de basura, que la gente se sienta un gusano y están despreciando lo que se hizo en la cruz. Ante los ojos de Dios, repito, ya hemos sido perfeccionados. Miren lo que nos dice Hebreos 10:4, y eso es para toda esa gente que siempre está repitiendo que somos imperfectos y que Señor y que perdóname y que otros, que el yo pecador y que, o sea, lo que pasó en la cruz para ellos no sirve, no sirvió de nada porque el Señor Jesús dice aquí en Hebreos 10:4, porque, escuche bien, con un solo sacrificio, el del Señor Jesucristo. O sea, no es necesario estar yendo a lugares donde dicen que cada 8 días se están sacrificando al Señor nuevamente y que la sustanciación y que una torta de harina se vuelve Jesucristo. Y, o sea, todo el criterio humano está llevando entre los pies a la creencia de todas las personas pensando que están haciendo lo correcto. Pero dice aquí, con un solo sacrificio, Jesucristo hizo, fíjese, Él es el que hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que Él eligió para ser parte de su pueblo. Si usted y yo no somos elegidos por el Señor y usted y yo no somos perfeccionados por Cristo, usted y yo no tenemos nada que hacer, nada más que jugar a la iglesita y al religioso que se va a ir al infierno con todo y su sabiduría humana que no sirve. Ahora bien, hay mucha gente que está aferrada a la ley, está un legalismo espantoso y ese legalismo usted lo puede ver en muchísimas formas de vida de las personas que están ejerciendo una religión y usted los ve cómo se visten, usted ve cómo llevan ritos y tantas cosas que vemos en tantas iglesias diferentes. A mí me tocó muchas veces ir a visitar iglesias porque nos invitaban y cuando uno no está habituado o no entiende de que Dios tiene una sola forma de enseñar su evangelio y de que nosotros lo entendamos y no es a la forma de tantas religiones que hay. Uno dice, ya son cristianos, todo el mundo se puede llamar cristiano. Y llega usted y usted ve que hay símbolos ahí enfrente o que hay muchas cosas relacionadas a hechicería, brujería, a ocultismo y muchas personas no se dan cuenta de eso. Lugares en donde hay una mujer que es la que gobierna todo y nadie puede leer otro libro que no sea el de ella, aparte de la Biblia. Entonces, así hay muchas personas que manejan sus iglesias como si fuera de ellos, ¿sí? Han hecho de la iglesia sus reinos y han echado fuera al Señor de la iglesia, al dueño del reino de los cielos, y muchos manejan sus pequeños reinos y no quieren que nada ni nadie, según ellos, los contamine. ¿Por qué? Porque ellos ya los tienen súper contaminados con alguna clase de enseñanza que está totalmente errada y fuera de las cosas de Dios. ¿Y por qué hablo esto? Porque y si usted y yo no somos aptos de recibir revelación a través del poder del Espíritu Santo por haber hecho caso o haber aceptado ese sacrificio que el Señor hizo para morir, Él murió por usted y por mí, pero también murió con usted y conmigo. Todos morimos con Cristo, pero también resucitamos con Cristo y ahora estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Desafortunadamente, la ley, el legalismo que hay en muchas personas que están enseñando la Biblia, están creando un conflicto porque hay una barrera grandísima entre Dios y ellos. Y mire, la ley era imposible de cumplir para todo ser humano, Dios lo sabía. Él dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás,
toda una serie de mandatos que el hombre no puede, ni ha podido, ni podrá cumplirlos. ¿Por qué? Porque eran unas exigencias y estaba saturado de exigencias e imposiciones esta ley, que para el ser humano en su condición caída, gobernado por Satanás a través del pecado que está dentro, le es imposible accesar a las cosas de Dios. Tan era así que el Señor decía, bueno, pues si no entienden, ok, vamos a tener que empezar a eliminar a la gente. Él decía claramente, si un varón se echa con otro varón, como con hembra, abominación hicieron, ambos han de ser eliminados, sobre de ellos es su carne. O sea, había una tremenda situación de juicio con la gente que empezaba a pecar. También decía que si una mujer se le encontraba teniendo relación sexual, estando casada con otro hombre, había que matarlos a los dos también. O sea, era tan fuerte el fruto del pecado, las consecuencias de la desobediencia con Dios, que la única forma de eliminar esas maldiciones que la gente se acarreaba por desobedecer a Dios era con la muerte. En algunos casos hasta quemaban los cadáveres. ¿Por qué? Porque el ámbito espiritual satánico está gobernado por entidades espirituales, y todo lo que usted tenga en la lista que se llame pecado, llámese brujería, hechicería, llámese vicios, drogadicción, prostitución, homosexualidad, lesbianismo, todos esos calificativos que se le han dado al pecado tienen que ver con una entidad que es nombrada y que ejerce un control en las personas. Entonces, en el pasado vemos en Levítico 20 que ahí está establecido que esas entidades contaminaban tanto a la persona que había que eliminarla, había que matarla, quemarla para que no contaminara a las generaciones siguientes, porque eso es lo que hace el diablo. Satanás lo que hace es un multinivel satánico, de que si usted y yo cometemos un pecado de los que Dios prohíbe, usted y yo acarreamos maldición hasta la tercera y cuarta generación, porque estamos aborreciendo al Señor, porque estamos diciendo, no me interesan tus mandamientos, Señor. Entonces, el estar, él dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra. O sea, cuando la gente adoraba cosas distintas a Dios, el Señor decía que fueran cortados del pueblo, los mataban, los apedreaban o los echaban fuera, no tenían parte con el pueblo. Y el ser humano se hizo legaloide, o sea, con la ley empezó a creerse juez, a hacerse casi como Dios, porque usted puede ver una persona religiosa está siempre señalando con el dedo, tú, y que mira y tú, o sea, y solamente ella es perfecta. Y el juicio que estamos levantando, Dios dice claramente, no, no, o sea, no juzgarás, no juzgues para no ser juzgado. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos nada, somos material de desecho con este cuerpo pecaminoso, y nos queremos levantar como si fuésemos los dueños o los jueces o los a la máxima autoridad, y realmente eso es lo que hizo Satanás. Eso es la misma personalidad diabólica que nos hace sentir que valemos más de lo que nos creemos. Entonces, déjeme decirle que ahora, después de Cristo, después de su sacrificio, de su resurrección, de ese derramamiento de sangre para lavarle a usted y a mí de nuestros pecados, nos ha sido dada su gracia, la gracia del Señor Jesucristo. Y esta gracia es la única que ahora a usted y a mí nos va a poder capacitar para acceder ¿a dónde? A la perfección. Ante los ojos de Dios, usted y yo ya estamos perfectos por la sangre de Cristo. El único problema que atora la continuidad del plan de Dios es el yo que no quiere morirse, el yo que quiere seguir siendo el rey con su religión. Y fíjese esto, el hombre es tan religioso que todo lo convierte en religión. Hay gente fanática del fútbol que lo han hecho su religión, gente fanática de las diferentes religiones
no las quieren soltar, se hacen fanáticos. Usted y yo nos hacemos fanáticos de la música, o sea, todo lo convertimos en religión porque ese fue la maldición que puso Satanás en Adán y nosotros heredamos toda esa situación que nos separa de Dios. Entonces, ahora usted y yo podemos acceder a la perfección a través de Cristo y esa realidad ya está implícita en usted y en mí. Ya portamos esa realidad, esa nueva realidad, ya la portamos usted y yo porque es Cristo en vosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Entonces no es una religión lo que usted y yo requerimos. Usted y yo debemos mirarnos como nos mira Dios. ¿Cómo? Perfectos. ¿Por qué? Porque ya todos fuimos crucificados con Cristo. Se hizo un sacrificio único y perfecto y hubo una resurrección porque se pagó un precio muy caro, se derramó sangre. Y ahí en la cruz usted y yo fuimos lavados por la sangre de Cristo y fuimos levantados en perfección y estamos precisamente por ello sentados con Cristo en lugares celestiales. Mire lo que nos dice Gálatas 2, 20, 21. El apóstol Pablo, él pudo captar precisamente en una forma increíble cómo era su situación ahora en Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vean lo que dice el apóstol, y eso usted y yo necesitamos grabarlo y hacerlo una realidad en nuestras vidas. Ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. No es que estoy yo viviendo con Cristo o Cristo está viviendo conmigo, no. Vive Cristo en mí, o sea, es una sola persona. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Y mira lo que dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, entendió Pablo que la ley no sirve para nada y mucha gente se siente justificado por la ley, pero aquí dice él, si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? Pues ¿para qué se murió? No, necesitaba morir el Señor para que esa ley fuese abrogada en nuestras vidas, para que la gracia del Señor nos justificara y nos preservara para poder conectar a las cosas eternas, para comunicarnos en el Espíritu y poder ser madurados en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos está deteniendo a usted y a mí para poder acceder a las cosas del Señor? Aquí en Efesios 4, capítulo 4, versículos del 17 al 23, mire también el apóstol Pablo lo que nos dice. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, o sea, no soy yo. Dice esto, pues, digo y requiero en el Señor, o sea, está él basado en Cristo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esa es la cuestión de la religiosidad, de todos los lugares que usted y yo conocemos como grandes organizaciones eclesiásticas, organizaciones religiosas. ¿Sabe qué? Están viviendo en la vanidad de su mente, porque usted y yo andábamos siguiendo hombres, andábamos siguiendo vírgenes, andábamos siguiendo santos, andábamos siguiendo brujos o los que nos leían la mano, andábamos en las tinieblas totalmente perdido. ¿Y por qué? Porque dice aquí el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que pasa con la gente que no puede conocer a Dios. El entendimiento no lo pueden sacudir porque está entenebrecido, no alcanzan a ver bien, no entienden bien. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y otra cosa, por la dureza de su corazón. Usted se va a topar con lo más difícil. Si usted quiere ver exactamente, enfrentarse directo con el diablo, trate de quitarle su religión a una persona, trate de que dejen todo lo que han aprendido para que oigan a Dios. Y ¿sabe qué? Dios mío, enfrentarse con el diablo es más fácil que enfrentarse con una gente que no quiere soltar su asunto religioso, porque ya lo traemos arraigado, ya lo traemos establecido y Satanás lo ha puesto como una trampa para mantenernos, como dije ayer, es una red que se ha tejido y todos estamos como mosquitos envueltos en toda la voluntad del diablo,
para hacer lo que Él nos manda hacer, y esto el Señor ya lo vino a exterminar. Dice que en la cruz fueron eliminadas todo el poder que Satanás tenía, todos sus demonios, todos sus entes espirituales de maldad, todos los demonios de homosexualidad, todas las entidades de lesbianismo, todas de aborto, de asesinato, de muerte, todas esas cosas que está atestada todas las personas, una gran parte del mundo está atestado de esto, ¿sí? La religiosidad, el satanismo están ocasionando demasiado daño, ya se está desapareciendo gente para ofrecerla en sacrificios satánicos, los niños, es un robadero de niños para abusar sexualmente de ellos, aterrarlos y luego matarlos para que su religión de los satanistas, ellos dicen que es la mejor y que tienen al mejor dueño o Dios del mundo. Decía alguien ahí, está saliendo en una página, no me recuerdo cómo se llama, QMAP, algo así creo que, está saliendo toda la verdad de la gente que usted y yo conocemos, artistas, actores famosos, políticos que han sido presidentes, expresidentes, todo esto están metidos en todo este tipo de basura y ya está saliendo a la luz todo esto, pero oremos por toda esta gente que sin saber han caído en las garras del diablo, ¿sí? Entonces le han dado lugar al diablo y por eso están en sus manos. Entonces continúo, dice aquí, después de que dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y mire eso, los cuales, o sea, cuando se separa uno de Dios y está uno metido en lo que yo creo, ¿sí? Por la dureza de nuestro corazón, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya lo que hablé ahorita, acabo de terminar de hablar. Más vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Y mire esto, si en verdad le habéis oído, o sea, requerimos que con nuestra fe, Señor, pedirle, Padre, mira, aquí está mi corazón, te intercambio este corazón por el corazón de Cristo, que es la vida eterna. Padre, necesito escucharte, te pido, Espíritu Santo, que abras mi oído. Entonces dice aquí, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, fíjese, es Dios el que nos enseña ahora el Evangelio. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí está claro, la Biblia no esconde nada, no nos han dado nada más que atole con el dedo con las enseñanzas que nos han dado. ¿Cuántas veces no hemos leído estos versículos, pero no se les da la revelación que el Espíritu Santo le dio a esta palabra, sino que gente que la manipula nos están dando lo que hay en la vanidad de su mente y uno cae pero de apechito porque también igual andamos en las mismas mientras no nos revele Dios, mientras no se haga realmente el clic con nuestra fe para que podamos accesar a lo eterno, vamos a seguir en las mismas, con religión, religiosos y muertos, con toda nuestra religión que nos va a enviar al infierno. Dice aquí en Efesios 4, también el 22, terminando, en cuanto a la pasada manera de vivir, mira lo que nos dice Pablo, despojaos del viejo hombre, ¿sí? Esta naturaleza caída, o sea, necesitamos despojarnos de ello. Como le digo, cuesta mucho trabajo. Gente que se resiste pero se ponen, le digo, peor que un demonio. Hay un demonio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sale de volada, pero un espíritu de religión y en una gente que no lo quiere soltar es dificilísimo que salga. Y dice aquí, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Los que ha sembrado Satanás, el maestro del engaño. Él engañó a Eva, ¿sí? Trastornó los sentidos de Eva para desobedecer a Dios, y igual le pasó a Adán. Y nos dice al final, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo está aquí, amados hermanos, ¿sí? Todas las personas que nos están escuchando. Todo está en nuestra mente. Es ahí donde salen las cosas, una conexión del corazón con la mente. Esto necesitamos hacer el intercambio. Señor, aquí está mi corazón. Señor, dame el corazón de Cristo, dame la vida eterna. Señor, aquí está mi mentalidad caída. Dame la mentalidad de Cristo para poderte entender, para poderte ver y para poder ser madurado en mi espíritu, crecer a la altura del varón perfecto. Voy a cerrar con este último versículo.
Efesios 4, versículos 11 al 13. Mire, la madurez espiritual, por más que usted haga circo, maroma y teatro, por más que se crea el escogido de Dios, por más que se crea usted que es el llamado de Dios, sabe que la madurez espiritual no la va a usted a lograr con sus propias fuerzas, ni con toda la sabiduría que usted y yo hayamos tenido, con todos los estudios, con todas nuestras inteligencias y con nuestras artimañas que también tenemos para hacernos sentir que valemos mucho porque sabemos muchísimo de la Biblia. Recuerde, Pablo dijo, todo lo tengo por basura, porque yo prefiero el conocimiento del Hijo de Dios que se establezca en mí. Lo que yo hacía antes no me servía. Él correteaba a la iglesia para matarlos, para entregarlos a la cárcel, y cuando se topa con el Señor Jesús no lo conoce. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, no es la iglesia a la que estaba persiguiendo al creador de la iglesia, al esposo, a la cabeza de la iglesia. Entonces, usted y yo requerimos ubicarnos en el cuerpo de Cristo. Voy a terminar con Efesios 4, versículos 11 a 13, y nos dice que Jesús y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Sí? Es una constitución. No dice les entregó ministerios. No, no, no. Son dones. Cuando Él constituye a usted o a mí en el cuerpo de Cristo, usted no sabe si Dios le va a usted a constituir como apóstol. Dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto no es algo que usted escoge o que se lo pone cualquier otra persona, un título porque, ya no me lo quito, mira, soy apóstol. Otros, soy profeta, soy la profeta. Y ¿sabe qué? Empiezan a llenarse de vanagloria, creyendo que lo que están haciendo es lo correcto porque ya les dio un estatus, y realmente eso es basura, porque dice aquí que hizo a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 dones que el Señor va a dar a su iglesia. No, usted no sabe cuál es el que le va a tocar, ni yo sé cuál es el que me vaya a tocar, pero cuando el Señor ocupe esto, vamos todos juntos a ser utilizados en uno de estos dones. ¿Para qué? Él dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, va el Señor a prepararle a usted, me va a preparar a mí, va a preparar a muchas personas para que podamos constituirnos como apóstoles, profetas o evangelista o pastor o maestro. Tal vez algunas personas puedan tener los dos dones. Esto es competencia del Espíritu Santo, no es algo que a usted, a mí se nos da o se nos califica y se nos pone el nombre y ya le hicimos. No. ¿Por qué? Porque el Señor busca eso para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Estamos como los que trabajan en una construcción. Todos se necesitan, el ingeniero, el arquitecto, el electricista, el plomero, el albañil, todos. No hay uno mayor que otro. Todos están juntos para un solo fin, que es la edificación de un edificio. Y aquí usted y yo estamos trabajando vamos a trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Y esto es la madurez que Dios desea en usted y en mí, para poder accesar a Dios y poder entender las cosas de Dios, que es el tema de hoy. Dice, hasta que todos, habla de todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, necesitamos estar unidos todos para que el conocimiento del Hijo de Dios se establezca en todos, ¿sí? ¿Para qué? Para que dice aquí, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esto solamente compete a Dios. Olvídese de que la religión suya, la que tenga o la que tuvo o la que piensa tener, le va a llevar a esta madurez espiritual. Vamos a seguir trabajando en esto para hablar, es una especie de discipulado, vamos a llamarlo así, para que todos entendamos qué es la fe. Agradecemos a todos los que se están conectando, nuestro agradecimiento a los que están viendo este video también, muchas gracias. Si nos hicieran favor, compártanlo
estamos trabajando para que todos nosotros seamos edificados para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me despido, el día de mañana tenemos otra cita y muchísimas gracias. Cuídense.